SER Podcast. Hola, buenos días. Hoy el mundo vuelve a mirar con atención a Zaporilla, Ucrania, los técnicos de Naciones Unidas que van a inspeccionar sobre el terreno las condiciones de la central nuclear. Tienen previsto llegar hoy mismo a la planta. El objetivo de la ONU es comprobar que no hay ninguna anomalía con los reactores y que la actividad militar rusa en ese punto estratégico en torno a la central no ha comprometido, Bayo, su funcionamiento. Buenos días. Buenos días. Sí, los 14 inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica llegaron ayer a la población de Zaporilla, unos 55 kilómetros de la planta, y se espera que hoy puedan ingresar a las instalaciones para evaluar su estado y el estado de los sistemas de seguridad de la central. El jefe de la misión y de la OIEA, el argentino Rafael Grossi, confía en que la visita se pueda extender varios días, a pesar de que Rusia, que controla la planta desde el pasado mes de marzo, le ha dado solamente una jornada para inspeccionarla. Grossi también pretende hablar durante estas próximas horas con el personal ucraniano de la planta, que lleva meses trabajando bajo la presión de los militares rusos. Además, el director de la OIEA ha puesto sobre la mesa la posibilidad de establecer una misión permanente en esa planta nuclear de Zaporilla, algo que no ve con malos ojos Moscú, según ha reconocido el embajador ruso en Viena en las últimas horas. Si hay un punto crítico en este momento en el planeta es ese, Zaporilla, de ahí la importancia de esta visita que nos describía Bayo después de que algunos hayan interesadamente querido agitar el fantasma de Chernóbil. Seguiremos atentos, sobre todo viendo los resultados que dé de sí esta visita de los observadores de la ONU, mientras Rusia sigue poniendo a Europa contra las cuerdas con el suministro de gas. Esta madrugada Gazprom le ha cerrado el grifo a Francia hasta nuevo aviso por incumplimiento del contrato, según, esto es lo que dice la empresa rusa. Gillian Ayala, buenos días. Hola Sastre, muy buenos días. Así que ni Francia ni Alemania están recibiendo hoy gas de Rusia y el precio de la luz en esos países se dispara y supera ya los 700 euros el megavatio hora. En cambio, en España, donde sí se está aplicando un tope al precio del gas, hoy la luz es más barata que ayer, un 6% más barata, aunque el megavatio hora sigue superando los 450 euros de media. Para hablar del plan de contingencia energética, hoy se va a reunir la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, con los grupos parlamentarios, y el Partido Popular está ya preparando el cara a cara de Feijóo con Pedro Sánchez, que será el próximo martes en el Senado. Aunque sea solo un poco, vamos a hablar en el Senado. Le puedo asegurar que tengo mucho interés en decirle al presidente Sánchez lo que opino y cuáles son las propuestas del Partido Popular en materia energética, y nos gustaría que nos explicase él por qué estamos en esta situación. A partir de las 8:30 de la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a sentar aquí en la SER con Ángels para responder a todas las preguntas sobre la gestión del Gobierno, la reacción de la oposición, la crisis económica, la energética y también sobre un asunto que ha provocado en las últimas horas fuertes críticas de la derecha. El acercamiento de otros 13 etarras a cárceles del País Vasco, entre ellos dos exdirigentes de la banda terrorista, Francisco Javier García Gaztelu Sapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, y a Henry Parot, que cumplió las 3/4 partes de su condena ya en 2020. Ciudadanos ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska. De lo económico, el IBEX 35 ha cerrado durante 11 sesiones en rojo. Es la peor racha de toda su historia, Jordi Fábrega. El 17 de agosto el IBEX 35 puso fin a su mayor racha alcista desde 2009, 11 días seguidos subiendo. Desde entonces ha caído en todas las sesiones y acaba de firmar su peor racha, 11 días seguidos cayendo. El principal motivo al que apuntan los analistas detrás de estas caídas tiene que ver con la alta inflación y con las medidas duras que los bancos centrales anuncian para frenarla. Víctor Álvar González, socio de Next Step Finance. Lo que va a marcar lo que ocurre en las próximas semanas y meses es exclusivamente la inflación, ese es el dato. Y digo la de Estados Unidos porque lo que mueve los mercados, las bolsas en concreto, es Wall Street. El IBEX 35 ha pasado en estos 11 días de caídas de los 8.500 puntos a cerrar ayer por debajo de los 7.900. Vamos a estar además muy pendientes toda la mañana del buque que está semihundido en la bahía de Algeciras. El casco del barco se ha partido en dos y se ha detectado una nueva fuga de combustible, aunque de momento, según las autoridades de Gibraltar, la situación está controlada. Y la crónica de lo más reciente se completa en Barcelona. Así es como caía el granizo ayer en Vilafranca, el temporal que está afectando sobre todo a esa comunidad, Cataluña, y que está teniendo un balance trágico. Ayer les contábamos que una bebé de solo 20 meses murió por el impacto de una piedra, y hoy estamos también muy pendientes de un niño de 13 años que está ingresado en estado crítico porque le cayó encima a una rama de un árbol. Radio Barcelona, Guillem Carreras, buen día. Hola, buen día. Es un niño que estaba en una zona exterior. La rama caída de un árbol le golpeó en la cabeza, dejándolo aturdido en el suelo y con una herida importante. A esta hora está en el hospital de Sant Joan de Déu. Además, hay un segundo herido en estado menos grave.
grave, en este caso un hombre de 54 años de Hospitalet de Llobregat, que también recibió el impacto de una rama en las últimas horas en distintos puntos de Cataluña. Han caigut bastants arbres, varios arbres per terra. Ya una pila d'arbres caiguts. Han caído decenas de árboles por los temporales, también inundaciones en parkings, en bajos o daños en los campos, por ejemplo en los viñedos, una zona importante en Vilafranca. Los bomberos han recibido centenares de avisos y hoy toca hacer recuento de cuáles son exactamente las consecuencias de estos temporales. Hoy empieza el mes, 1 de septiembre, y hoy empiezan a bajar ligeramente las temperaturas, Gillian. En ningún punto de España se van a registrar hoy 40 grados. Las máximas se moderan un poco y se van a quedar en torno a los 30-33 grados en el centro, un poco más en el sur de la península, hasta los 34-35. En el norte el día va a ser muchísimo más fresco. En esa zona las máximas no van a subir hoy de los 22 grados y en cuanto al cielo se espera mucho sol en todo el país. Seguimos. La energía sigue siendo la noticia en esta parte de Europa. Rusia le ha cortado el suministro de gas a Francia de forma indefinida por problemas con los pagos, según Gazprom, la empresa encargada de suministrar el gas a la Europa central. Aunque no coinciden, es evidente, las versiones que dan ambos países, la que da Rusia y la que da Francia. Corresponsal en París, pues, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Según Gazprom, esta suspensión total del suministro de gas se debe a que Engie no ha pagado la suma total del gas que recibió durante el mes de julio. Así lo detallan en un comunicado. La francesa Engie, por su parte, defiende que sí que ha pagado todo el gas que ha recibido de Gazprom y que este desajuste se debe a que Rusia ha enviado volúmenes inferiores a los acordados. Dos versiones que plasman estas diferencias contractuales que alegan ambas distribuidoras. Tras el anuncio de Gazprom, la primera ministra Elisabeth Borne insiste en que el gobierno se ha anticipado ante esta situación. On a anticipé d'abord en remplissant nos stocks beaucoup plus tôt, ils seront llenando los stocks de gas y diversificando las fuentes de energía. Por su parte, el presidente Macron habló ayer con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Ambos insistieron en que hay que reformar el mercado europeo eléctrico y mañana presidirá un Consejo de Defensa en el Elíseo dedicado a la crisis energética. Aunque realmente este corte en el suministro no le hace tanto daño a Francia como sí le puede hacer a Alemania, por ejemplo, y es que solo el 4% del gas que importaba la empresa francesa Engie era ruso. Ya ven que Rusia dice que Francia le debe dinero, el gobierno francés asegura que le ha pagado a Rusia solo por el gas que ha enviado, que es menos de lo que estaba pactado en el contrato. Bueno, en fin, entre tanto, la gasística rusa, Gazprom, ha registrado unos beneficios históricos. Esta es la otra parte. Ha ganado más dinero que nunca en los primeros 6 meses del año, más de 40.000 millones de euros. Marina García Castro, buenos días. Buenos días. Gazprom tendrá que pagar al Kremlin cerca de 10.000 millones de euros tras esas ganancias récord. Los precios del petróleo y el gas se dispararon durante ese periodo por las preocupaciones sobre los suministros tras la invasión de Ucrania por Rusia. Este pago supone un revés en el intento de asfixiar la economía rusa a través de sanciones por la guerra en Ucrania. Además, aunque gran parte de Europa está intentando eliminar gradualmente las importaciones rusas de petróleo y gas para evitar financiar el régimen de Putin, Rusia ha aumentado las exportaciones de petróleo a Asia y los precios del gas se han disparado como respuesta a la reducción de los suministros de Gazprom a Europa. Casi el 50% de la empresa pertenece a Rusia. Y la Unión Europea sigue aprobando sanciones precisamente a Rusia por la invasión a Ucrania y pese a las dudas que tenía el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, pues los ministros de Exteriores de la Unión han decidido restringir la emisión de algunos visados que se le concedían hasta ahora a ciudadanos rusos. Laura Prieto, buenos días. Buenos días, Astrid. La medida no va a prohibir por completo la emisión de visados, como pedían los países del este y el norte de Europa, pero sí afectará a los ciudadanos rusos que quieran llegar a Europa por motivos comerciales o de turismo. We have seen many Russians traveling for leisure and shopping. Hemos notado un incremento de viajes por turismo como si no hubiera una guerra, decía Borrell, que también explicaba que desde ahora será más lento y costoso expedir nuevos visados. La medida se ajusta a las exigencias de Francia y Alemania, poco favorables a una prohibición completa, y se suman las restricciones que ya se aplicaban a empresarios y funcionarios del Kremlin. Zelensky ha aplaudido en su vídeo diario la aprobación de esta medida que llevaba semanas exigiendo a Europa. Por el momento el acuerdo es informal y aún no está claro cuándo podrá entrar en vigor la prohibición, que podría afectar a más de 500.000 de rusos. En Moscú, mientras se está preparando ya el funeral de Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética que murió este martes a los 91 años. El funeral será pasado mañana, el sábado, lo ha confirmado la Fundación Gorbachev, aunque todavía es una incógnita qué va a hacer el Kremlin a nivel institucional. Desde Moscú, Javier González Cuesta.
El Kremlin ha tratado con una enorme frialdad la muerte del último estadista soviético. Se sabía que la enfermedad de Mikhail Gorbachev era grave, pero nadie avisó a la familia a lo largo del día de ayer si recibirá un funeral de Estado este sábado. Putin afirmó en sus condolencias que fue un político con un enorme impacto en el curso de la historia mundial, y al mismo tiempo también puso en duda su gestión, pues para él solo aspiró a encontrar soluciones a la peor tragedia geopolítica del siglo pasado. Su muerte ocupó cierto espacio en los medios rusos, pero los ciudadanos viven más pendientes hoy del presente que del pasado. Para muchos, la disolución de la Unión Soviética supuso la ruptura con territorios como Ucrania, hoy campo de batalla del Kremlin. También es cierto que otros muchos rusos creen que fue un político bueno. Otro premio Nobel como Gorbachev, el director de Novaya Gazeta, le escribió una columna de homenaje en la que le dio las gracias por haberle regalado 3 décadas de paz. Con funeral de Estado sin él, este sábado será su última despedida y está prevista una gran afluencia de compatriotas rusos. Ser Podcast. La inflación sigue subiendo en la zona euro. Ayer Eurostat, la Oficina Estadística Europea, confirmó que se ha disparado en agosto hasta el 9,1%. Es un récord histórico y aunque en España ya saben que el dato adelantado que conocimos esta semana, el dato adelantado del mes de agosto es un poco más bajo que el de julio, aquí el IPC no baja del 10%. Y algunas grandes empresas ya están subiendo los precios de sus productos en función del coste de la vida. Vodafone, por ejemplo, ya ha confirmado que su tarifa se va a encarecer a partir de enero casi un 8%. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dicen desde la operadora que para garantizar la sostenibilidad de su negocio a largo plazo y ante la subida general de precios, se ven obligados ahora a repercutir el encarecimiento de costes a sus clientes. Con todo, a partir de enero de 2023, Vodafone, que concentra el 20% del mercado de telefonía en nuestro país, subirá las tarifas conforme a la media del IPC del año anterior. Un encarecimiento que, según el periodo que computará la compañía, será de algo más del 8% para el año que viene y afectará a todos los contratos, los que se firmen a partir de enero del próximo año, pero también los ya existentes hasta el momento. La cláusula se incluirá en los nuevos contratos ya a partir de esta semana y la compañía empezará a comunicar la subida de precios a sus clientes en los próximos días, en el que es, dicen, un ejercicio de transparencia. Desde la operadora aclaran, eso sí, que esta subida de precios no afectará a los clientes vulnerables. Son ahora y cuarto. Los expertos han vuelto a alertar de las consecuencias que tiene para la salud el calor extremo. Estiman que la mortalidad por olas de calor se va a triplicar de aquí hasta el año 2050 si antes no se toman medidas urgentes. Teresa Rubio. Nuestro cuerpo se aclimata bien al cambio de las temperaturas. El problema es que según las previsiones van a subir a una velocidad más rápida que nuestra capacidad de adaptación. Nos estamos aclimatando a un ritmo de 0,2, podemos decir. Eso sería la adaptación, la aclimatación natural de un ser vivo. Pero claro, hasta ese 0,6 hay que meter 0,4 que lo metemos con medidas adicionales. Es Julio Díaz, de la Unidad de Referencia en Cambio Climático del Instituto de Salud Carlos III. Si conseguimos adaptarnos, pues nos quedaremos, la mortalidad, como decíamos antes, nos quedaremos en torno a esas 1.500 muertes al año en 2100. Ahora bien, como no nos adaptemos, esos 1.300 pasarán a ser 13.000 muertes al año. Y recuerdan los epidemiólogos, la crisis climática también es una crisis de salud. Pues precisamente, todavía sobre la crisis climática, aunque en Mississippi, en Estados Unidos, not drink the water. We do not have reliable running water at scale. Más de 160.000 personas están desde el fin de semana sin agua potable en Jackson, en la capital de ese estado de Mississippi, porque las fuertes lluvias y las inundaciones de las últimas semanas han provocado una avería en la principal planta de tratamiento de agua que abastece a toda la ciudad. El presidente Biden ha declarado el estado de emergencia y ha movilizado a las fuerzas especiales del país, de los Estados Unidos, para que repartan agua potable a los vecinos y también en las cafeterías, bares y restaurantes donde no tienen agua para cocinar. Y hablando de inundaciones, preocupa mucho todavía la situación en Pakistán, donde miles de personas han muerto este verano y de momento hay más de 6 millones que están sufriendo ahora las consecuencias de las peores lluvias monzónicas de la historia de ese país. No sé si habrán podido ver imágenes de ese país, de Pakistán, son realmente tremendas, de gente que está viviendo en islotes que han quedado improvisadamente. Lo que queda de carreteras, lo que queda de casas, todo está inundado. Y de hecho Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a los países más ricos para que tomen medidas más contundentes y de forma inmediata para frenar los efectos del cambio climático y evitar catástrofes como esta, precisamente, que está viviendo ahora Pakistán. Información de Ángel Bellascusa.
Amnistía Internacional pone la responsabilidad de las inundaciones en Pakistán, en las que han muerto más de 1.000 personas, sobre los hombros de los países más ricos por haberse lucrado con los combustibles fósiles y otras prácticas insostenibles. Olatz Cacho es portavoz de la Organización para Asuntos sobre Pakistán. Los estados más ricos, que tienen la responsabilidad del cambio climático, deben reparar injusticias históricas y apoyar a países de bajas emisiones como Pakistán, después de que estas inundaciones letales hayan mostrado el devastador impacto del cambio climático. La organización recuerda que el país representa un 0,4% de las emisiones históricas de CO2 desde 1959 y, sin embargo, es uno de los lugares más vulnerables al clima en todo el mundo. Regresamos a Estados Unidos porque los abogados del expresidente Trump siguen con su batalla legal contra el Departamento de Justicia de este país por el registro de la casa del expresidente en Florida. Manuel Ruiz Rico. Los abogados de Donald Trump han alertado de que si no se nombra un juez especial que supervise los documentos requisados al expresidente, el Departamento de Justicia impugnará y filtrará, han dicho, aspectos de este caso sin posibilidad de que Trump pueda defenderse. Un magistrado de Florida tiene que decidir este jueves si nombra a dicho juez especial, si bien el Departamento de Justicia le ha remitido ya un escrito mostrándose contrario a dicha designación. En este escrito aparece como prueba del material requisado a Trump una fotografía de un documento etiquetado como de alto secreto, una imagen a la que se ha agarrado el equipo del expresidente, que ha acusado al FBI de publicar gratuitamente un documento secreto. Sin embargo, en la imagen solo se ve esa calificación y no se aprecia nada de su contenido. Los letrados han alegado que descubrir información clasificada en un archivo presidencial es algo totalmente previsible, que no debería haber sido motivo de alarma, han argumentado. Y en Brasil, a falta de un mes para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, las últimas encuestas siguen dando una cómoda ventaja al expresidente Lula da Silva por delante del ultraderechista Bolsonaro. Lucas Font. Las dos últimas encuestas publicadas este miércoles apuntan a una ventaja del expresidente Lula de entre 8 y 12 puntos sobre el actual presidente Jair Bolsonaro. Lula obtendría más de un 40% de los votos en la primera vuelta de las elecciones, mientras que Bolsonaro sumaría poco más de un 30% de los sufragios. Una ventaja que Lula tratará de mantener atacando la supuesta corrupción de Bolsonaro, poco después de conocerse que el actual presidente y sus familiares han comprado medio centenar de inmuebles en efectivo en los últimos 40 años. La corrupción es también una de las armas usadas por Bolsonaro, que confía a su vez en recortar la distancia gracias a la mejora de la economía y de los datos de paro, que han alcanzado la cifra más baja de los últimos 7 años. Lo que sí es más que probable por ahora es que los dos candidatos no sumen los votos suficientes para ganar en primera vuelta y tengan que enfrentarse de nuevo en segunda vuelta el 30 de octubre. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.